Estábamos mirando cómo el Señor Jesús hizo para compartirle del reino de Dios a su familia, porque indudablemente todos tenemos familia, a las buenas o a las malas, todos tenemos familia, tenemos familiares como papá, mamá, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, hijos, hijas, personas que están a nuestro alrededor y posiblemente algunas de ellas no conozcan del Señor o creen conocer del Señor. Es posible que haya personas que tengan religión, mas no relación. Y aquí no estoy hablando solo de la religión tradicional, también hablo de que hay personas que en el engranaje evangélico piensan que conocen de Dios o que saben de Dios, pero si no han nacido de nuevo, están en nada. El Señor Jesús empezó este evangelio hablándonos del nuevo nacimiento. Y llegamos a este punto porque aquí en el evangelio de Juan, el Señor había dicho de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vimos entonces cómo los otros evangelios amplían esto que él dijo. Y dice Mateo, por ejemplo, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Además, dice la Escritura, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Entonces, si esto le ocurría al Señor Jesús y está plasmado en las Sagradas Escrituras, no tiene a nosotros por qué asombrarnos si eso le pasó a nuestro Señor Jesús, que a nosotros que sí venimos del pecado, de la mismísima camino al infierno, al lago de fuego y azufre, y Dios en su bondad permite que nazcamos de nuevo, que nuestra familia no nos crea. Y pasen tal vez meses, pasen años, es posible que te mueras, pero lo que sí tenemos es la responsabilidad de dejar testimonio para que nuestra familia pueda tener acceso al conocimiento de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, no voy a ahondar en esto porque ya lo vimos, solo lo estoy haciendo a manera de lectura, porque hoy vamos a mirar un pedacito más del asunto. Pero Jesús dijo, nuevamente, en el Evangelio de Mateo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Y en su casa, o sea, con los de su familia, dice el Evangelio de Marcos. Entonces, a causa de esa situación, el Señor Jesús en su propia tierra, siendo el Señor Jesús, siendo Dios, no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque resulta que la falta de fe de la gente que había visto crecer al Señor Jesús, que conocía la historia de toda su familia, que habían jugado con él, que habían ido a las clases con él, que habían visto cómo José tenía una carpintería en ese lugar y sus hijos trabajaban allí. Para esta gente no le daba creer que ahora este es el Hijo de Dios y que además hace milagros. Entonces la actitud de ellos es incredulidad. Si eso le pasó a mi buen Señor, imagínate por qué nos tenemos que asombrar nosotros de que eso nos pase a nosotros, de que nuestro padre o nuestra madre, nuestros hermanos y hermanas y aún nuestros hijos digan, o papá y mamá digan, pero ¿y de cuándo acá haciendo milagros? ¿De cuándo acá ese cambio? No iba pues, en fin. Entonces, dice la Escritura, además, en el mismo Evangelio de Mateo, en otro pasaje, en el capítulo 12, mientras él aún hablaba, vimos que el Señor Jesús estaba hablando con las personas acerca del reino,
La mamá y los hermanos del Señor Jesús llegaron porque querían hablar con él. Estaban en una reunión y un hombre muy educado le dijo: Señor, he aquí tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Uno espera que él pues salga corriendo porque era la mamá y los hermanos. Sin embargo, él no se apresura, sino que le responde al que le está dando esa razón de su familia biológica, a la cual, como vemos, el Señor Jesús, vamos a ver más adelante, quería mucho. Eso no quiere decir que nosotros no amemos a nuestra familia biológica, pero lo que el Señor Jesús nos va a aclarar en este pasaje es que más allá de la familia biológica hay una familia espiritual, y es en la que usted y yo, por haber nacido de nuevo, somos insertados por el Señor Jesús en su cuerpo, en su iglesia. Entonces le dice, respondiendo él: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, los que lo estaban escuchando, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Hay una afinidad espiritual que va más allá de todo entendimiento humano. Al haber nacido de nuevo, dice el Señor Jesús que nacemos del Espíritu y del agua, y entonces ahora podemos ser considerados hijos e hijas ¿de quién? De Dios, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino ni puede entrar en él. Es el nuevo nacimiento. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y aclara: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y ya escudriñando vimos que la voluntad de Dios es que creamos en Cristo Jesús. La voluntad del Padre es que creamos en Cristo Jesús su Hijo, y a raíz de eso pasamos a tener vida ¿qué? ¿Vida qué? Eterna. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Pablo lo señala en una de sus cartas y dice: porque Dios no quiere que nadie se pierda, por el contrario quiere que todos se salven, que la gente venga al conocimiento de Él. Pero si dejamos el asunto ahí, como lo había dejado la semana pasada, para continuar en la lectura juiciosa que venimos haciendo juntos del Evangelio de Juan, no seríamos, o por lo menos yo no le haría justicia a la familia del Señor Jesús, porque los dejamos ahí como medio perdidos, como si no creyera. Y si a eso le anotamos que el Evangelio de Juan más adelante dice que ni aún sus hermanos creían en él, en Juan 7:5. Entonces vamos a tener hoy una aproximación a lo que ocurrió con esta familia biológica del Señor Jesús, porque recuerden que el Señor Jesús fue colocado por el Espíritu Santo en el vientre de María cuando ella aún no había tenido hijos. Entonces Él entra a esta familia, pero como vimos ahí en la Escritura, después nos muestra que hubo más familia. Son sus hermanos, mínimo 4, y sus hermanas, mínimo 2. Y vamos a ver más adelantito que varios de esos hermanos eran casados, por ejemplo, Jacobo, y o sea que el Señor Jesús tenía cuñadas, y si tenía cuñadas es posible que también tuviese sobrinos. ¿Por qué? Porque esta gente era como los paisas, se multiplicaban a granel. Entonces, ¿qué ocurrió con esta familia? ¿Qué ocurrió con esta familia? Nunca dejes de dar y ser testimonio, no de religión, sino de relación con Dios. Estamos hablando entre personas que hemos nacido de nuevo, no que nacimos en una familia cristiana, sino que tuvimos un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta gente había nacido o vivía al lado de Dios, que es el Señor Jesús, y no eran creyentes, no creían en Jesús. Pero ¿qué pasó con ellos? El Señor Jesús siempre perseveró con ellos, el Señor Jesús siempre estuvo atento a ellos, porque, hombre, tiene que ser uno muy raro para estar pensando: hombre, ojalá que mi mamá se vaya al infierno si se muere, ¿cierto? Y mi papá también. Y de pronto esa hermana con la que tenemos mucho problema, ojalá mi hermana se vaya. O alguien piensa así, pues para sacarlo de aquí. ¿Cierto que no? Ninguno pensamos así. Todos queremos que nuestra familia ¿qué? Se salve.
Que hayamos errado en métodos de compartirle, seguramente la embarramos muchas veces hasta que nos dimos tanto contra la pared, nos salieron tantos chichones que preferimos quedarnos callados, porque ahora entendemos que nadie nace de nuevo si no es la voluntad de ¿quién? Del Padre, y que nadie nace de nuevo si el Espíritu Santo no lo toca, y que nadie tiene un encuentro personal con Jesús si el Padre no permite que las personas lleguen a Él. Eso lo vamos a ver al trasegar por el Evangelio de Juan. Sin embargo, acerca de esta familia, tiempo después, ya el Señor Jesús muerto y resucitado, aquí en Hechos 1:14 encontramos la escena del aposento alto. La Escritura dice en este capítulo 1 que eran cerca de 120 personas que estaban reunidas en un aposento alto, obedeciendo la orden que el Señor Jesús había dado en el 1:8, de que esperaran que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos para que fueran llenos de poder y pudiesen ser testigos de lo que Jesús era ahí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en el Evangelio, en Hechos capítulo 1, en la parte final del versículo 14, me muestra que las personas que estaban reunidas en ese aposento alto, además de los apóstoles, o sea, de aquí para arriba, en el resto del versículo, empezando, está el nombre de cada uno de los apóstoles. Y estos estaban reunidos orando, pero miren la gente que los acompañaba. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración y en el ruego. ¿Qué estaban orando y qué estaban rogando? Estaban orando y estaban rogando la presencia del Espíritu Santo. Esta gente no se reunía para pedir cosas. Esta gente se reunió allí para pedir que la persona del Espíritu Santo viniera según la promesa que el Señor Jesús les había hecho, o como el libro de Joel lo dice en el Antiguo Testamento. Allí, fuera de los apóstoles que están enumerados al principio del versículo, había también varias mujeres. Estas mujeres, usted y yo las podemos ver, varias de ellas, por ejemplo María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, y varias mujeres, según Lucas 8:3, que servían al ministerio de Jesús. Seguramente estaban ahí porque el Espíritu Santo es unisex. Entonces, cuando están ahí, después de esta coma, me aparece ¿quién? María. ¿Cuál María? Porque había muchas Marías en esa época como hoy en día. Lucas, que es especialista en aclarar detalles, dice María, la madre de ¿quién? De Jesús. María, la madre de Jesús. Mira, la que estaba ahora en el Evangelio de Juan, afuera de la reunión, en vez de estar ahí adentro, ahora está aquí reunida, unánime, junto con aquellas mujeres y con los apóstoles. Pero hay otra gente en la reunión. ¿Y con quién más? ¿Y con quién? Con los hermanos, no de ella, sino de Jesús. Quiero aclarar esto porque a la vez te puede servir para sacar una cantidad de cucarachas que todavía puedes tener en la cabeza acerca de si el Señor Jesús tuvo familia o no. Pero acá estamos resaltando que estas personitas estaban buscando la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos ya habían sido convencidos por el Espíritu Santo de que el Señor Jesús, además de ser su hermano y además de ser el hijo de ella, también es ¿quién? Dios. Entonces, yo sé que nos ocupa mucho nuestra madre y nuestros hermanos y nuestro padre, pero tú ocúpate en tener una relación de intimidad con el Señor Jesús después de haber nacido de nuevo, de renovar tu entendimiento. Eso te lleva a vivir una vida como Cristo, y tarde o temprano las personas de tu familia que hayan de nacer de nuevo, nacerán. Quiero quitarte esa carga y ese sentimiento de culpa que a veces por los falsos métodos de evangelismo nos han llenado de preocupación y de tristeza. Nuestra familia tiene una antorcha en la casa y se llama tú. Tú eres la antorcha de Dios en tu casa. Usted nunca ve una antorcha gritando. Usted ve una antorcha alumbrando. Usted solo alumbre. ¿Y cómo alumbra? Habiendo nacido de nuevo, renueve su entendimiento. Eso lo lleva a un cambio completo de vida. Se enfoca en las cosas eternas, y los que hay en oscuridad en su casa o a su alrededor, sea su mujer, sea su marido, cualquiera de ellos,
va a empezar a mirar que usted porta una antorcha, y esa antorcha no es para cosas terrenales, es para cosas eternas. Diga conmigo, eternas. Esto es básicamente lo que me dice de esa reunión. Obviamente, si están aquí en el capítulo 1, versículo 14, están en el capítulo 2, que es cuando llega el Espíritu Santo. Y ellos, seguramente, y ellas, eran de las personas que hablaban en diferentes lenguas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todas las personas que había allí, como en lenguas de fuego, y hablaban las maravillas de Dios. Y seguramente estaban dentro de todos estos movimientos que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles, compartiendo la palabra, estaban con la gente. Ya sabemos los nombres de los hermanos del Señor Jesús: Jacobo, José, Judas y Simón, y 2 hermanas, y María. Entonces esta familia fue tocada, como muchas de nuestras familias, por el Espíritu Santo, así como fuimos tocados nosotros alguna vez. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Lucas es muy detallado en lo que ocurrió con algunos de los hermanos del Señor Jesús, no con todos, pero por lo menos sí con 2. Hay uno de ellos llamado Jacobo, que es el mismo Santiago, que cuando en Hechos capítulo 12, recuerden, en Hechos capítulo 12, Herodes toma preso a Jacobo, uno de los apóstoles, y a Pedro, uno de los apóstoles. A Jacobo lo asesina y a Pedro lo mete en prisión, esperando que pasara una fiesta, de los judíos, para asesinarlo a él a continuación de esa fiesta. Entonces, estando Pedro allí en la cárcel, dice que el Señor lo libera y le envía un ángel para que lo saque de allí. Es algo glorioso, entre otras cosas, lo que ocurre en ese capítulo. Él está encarcelado y un ángel viene y lo libera. Había por lo menos 16 soldados, porque había 4 guardias, grupos de soldados, uno en la puerta de afuera, otro en la puerta de más adentro, e inclusive había gente, soldados con él dentro de la celda misma. Y el ángel despierta a Pedro, que estaba dormido. Imagínate, en la peor de las... Pedro antes no dormía en la barca, pero ahora sí duerme en prisión. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Pedro sabía, si me muero con él, mejor dicho, Pedro pudo haber dicho lo de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Y lo andaban en una frescura tremenda, pero es liberado. Cuando Pedro sale de allí, recuerden que les acabé de contar que Jacobo el apóstol había sido asesinado, pero cuando sale de allí, él le dice a las personas cómo lo sacó el Señor, pero también les da unas instrucciones, y en esas instrucciones dice: y haced saber esto ¿a quién? A Jacobo. No puede ser el que habían asesinado, sino a este Jacobo, es el hermano del Señor Jesús. Y a los hermanos, se refería no solamente a los hermanos en Cristo, sino también a los hermanos de Jacobo, biológicamente hablando, que como ya vimos en Hechos 2, pues fueron llenos del Espíritu Santo, si estaban en Hechos 1, entre los 120 en el aposento alto. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Lo que quiero es que permitamos que Dios traiga tranquilidad a nuestras vidas. A veces nosotros, por acelerar el parto, matamos al niño, y empezamos detrás de nuestro papá, de nuestra mamá, detrás de nuestros hijos, a darles pues Biblia, y a darles regaños evangélicos y todas estas cosas. Amigos, con esto quiero decirles: el que va a llegar a los pies del Señor llega, y el que no va a llegar no llega. Entonces no hago nada. No, claro que sí, tienes que permanecer alumbrando, pero no gritando. Mírale al lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces, ¿que cuándo se dedicará a mi hijo? ¿Que cuándo se dedicará a mi hija? ¿Que cuándo dedicará a mi papá? ¿Que cuándo dedicará a mi mamá? Pues cuando nazca de nuevo, hombre. Y una vez nazca de nuevo, eso no hay barranca que lo ataje, porque empieza. Antes usted le tenía que decir, leamos el versículo de hoy, y ahora ese hijo o esa hija nacido de nuevo se traga la Biblia entera sin que usted le diga, con concordancia y todo. Entonces, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos del Señor Jesús. ¿Por qué Pedro dice, vaya y dígale a Jacobo? Es interesante que este Jacobo, que es el hermano del Señor, ¿me hice entender hasta ahí, amigos? Muy bien. Entonces, en el capítulo 15, resulta que Pablo debió subir a Jerusalén, porque unos judíos que habían llegado a Antioquía estaban diciéndole a la gente que se tenían que circuncidar para ser salvos. Bernabé y Pablo dijeron: no,
Solo el Señor Jesús es suficiente. Entonces tienen que ir a Jerusalén a cuadrar la cosa, porque de allá había salido la falsa doctrina. Cuando los recibieron, después de dar muchas explicaciones y contar todo lo que Dios había hecho entre los gentiles, cuando se callan Bernabé y Pablo, que eran los que estaban hablando de lo que había ocurrido en Antioquía y en todo Asia Menor donde ellos andaban predicando, Jacobo, que en este caso es el hermano del Señor Jesús, no se quedó como un creyente de banca. Dice, Jacobo respondió diciendo, miren la autoridad que Jacobo, por haber nacido, esto no es por rosca por haber sido hermano del Señor Jesús, esto no es por rosca porque la gente dijo, no, pues es que es el hijo, es el otro hijo de la Virgen, es el hermano del Señor Jesús, hay que darle un puestecito entre los apóstoles. No. Él, por su nuevo nacimiento y por su renovación de entendimiento, entró a ser parte de los, digamos así, líderes de esta congregación en Jerusalén. Y miren la autoridad con la que se levanta y dice, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Esto está en el capítulo 15, versículo 13, pero en el 19 dice, por lo cual, está hablando Jacobo todavía, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Porque él está diciéndole, como regla general, miren, también quiero que miren el respeto con el que Jacobo habla. Jacobo no dice, sí, estoy de acuerdo con que no molesten a los que crean en mi brother. No. Él sabe muy bien que a nivel biológico es hermano del Señor Jesús. Él ha entendido que es el mismo Dios encarnado preexistente que toma cuerpo en el vientre de María y que crece entre ellos como familia, es su familia biológica, pero él entiende que él es Dios. Jacobo entiende que el Señor Jesús no empezó a existir a partir de ahí, sino que era preexistente. Entonces por eso habla con este respeto, por lo cual yo juzgo. Pero quiero que miren acá, están aquí mis amigos, es la autoridad con la que Jacobo habla. Este es un hermano de los que en Juan capítulo 7 no creía en el Señor Jesús como Dios. Para él era hasta un impostor, no creían en él, pero después de haber creído, mírelo solito, guiado por el Espíritu Santo, creciendo con la familia del Señor, que es la iglesia, cómo el Señor lo levanta dentro de la misma congregación de Jerusalén. Eso ocurre en Hechos capítulo 15. Sin embargo, también en el 21, este mismo Jacobo es visitado por Pablo nuevamente y dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver ¿a quién? A Jacobo. Este hombre entonces nos muestra que una persona de nuestra familia inclusive puede llegar a ser más influyente dentro del mismo cristianismo que lo que podamos ser usted y yo. Así que la familia que aún no es creyente suya o mía, la familia o que apenas está empezando en los caminos del Señor, vaya mirándola de una vez con respetico, porque usted no se alcanza a imaginar lo que una persona guiada por el Espíritu Santo puede llegar a ser usada en su respectiva generación por nuestro buen Dios. Están aquí mis amigos. Quiero que cierren un momentico sus ojitos. Piense en su familia que aún no es creyente, que le garantizo que así sea un primo lejano, por allá lo tiene. Esa personita que usted y yo ahora vemos como, tan idólatra, tan borracho, tan fornicario, tan chismoso, tan codicioso, tan inconverso. Ese, si el Espíritu Santo lo toca, y si Dios tiene un plan, como lo tiene con cada uno de nosotros, puede ser una de las personas que en esta generación o en la siguiente, porque su hijo puede estar pequeñito, su hija puede estar pequeñita o muy joven, tal vez su hijo y su hija ahora andan pensando en los huevos del gallo y se darán en algún momento cuenta de que los gallos no ponen huevos, andan pensando en la carrera, en la profesión, en que se van a casar, en que van a tener hijitos, en que van a viajar, en que van a hacer mucho deporte, etcétera. Pero llegará un momento en que pongan la mira en las cosas eternas. Y teniendo la mira en las cosas eternas, es muy posible que ocurra entre muchos de nosotros esto que ocurrió en la familia del Señor. Y se hallaron allí reunidos todos los ancianos. Entonces mire, este Jacobo, ¿en compañía de quiénes se mantenía? En los ancianos, en los apóstoles. Pero no era por rosca, sino por nuevo ¿qué?
nacimiento. Y no era por nuevo nacimiento solamente, sino por renovación ¿de qué? De entendimiento, de entendimiento. Pablo, en una de tantas defensas que hace de su ministerio, aquí en 1 Corintios capítulo 9, él está aclarando algunas cositas. Entonces está aclarando de algunos derechos que los apóstoles tenían, o que aquellos que compartían el evangelio, abrían congregaciones y establecían iglesias tenían. A Pablo y a Bernabé se les trataba muy duro de parte de muchas personas dentro y fuera del cristianismo. Y entonces en su defensa, que no nos vamos a centrar ahora en eso, sino lo que dijo, porque recuerden que por lo menos Pablo era una persona que no era casada y se había hecho eunuco a sí mismo por el reino de Dios, como dijo el Señor en el Evangelio, y se había dedicado completamente en su vida a compartir la palabra de Dios. Pero en esta defensa él trae a colación algo sobre el matrimonio al cual todos tenemos derecho, más no obligación, ¿cierto? Pablo tenía derecho a casarse, pero no estaba obligado a casarse, y por eso dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, entiéndase esposa. Pero el énfasis está acá de que los hermanos del Señor Jesús andaban metidos en esto ya del cristianismo hasta la raíz, hasta la misma coronilla, y con sus familias también, porque dice: como también los otros apóstoles, lo cual, o sea que Pedro era casado también. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? ¿Y los hermanos de quién? ¿De quién? Del Señor, del Señor. Las cuñadas del Señor también llegaron y estaban ahí. Mínimo, si los 4 eran casados, como debe ser, entonces sus 4 cuñadas también estaban dentro de esto. Pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Espere, yo me acuerdo. Estamos hablando de esto porque si dejábamos las cosas como hace 8 días, quedábamos con la sensación de que nuestra familia pobrecita se iba a perder. Pero resulta que no. El Señor Jesús se dedicó a cumplir su ministerio. A la edad de 30 años, Él comienza su ministerio, Lucas 3:23. Y para eso tuvo que dedicarse a los que sí habían nacido de nuevo. No solamente los que habían nacido de papá y mamá, sino a los que habían nacido de nuevo, que ahora eran su madre y sus hermanos y sus hermanas. Él, dedicado a eso, descansó, siendo Dios hecho hombre, en la obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. Y haciendo lo que el Señor sí lo mandó a hacer, el Espíritu Santo empezó a hacer lo que al Espíritu Santo le tocaba. Y ahora vemos acá la familia del Señor a los pies del Señor, valga la redundancia, sirviéndole al Señor, valga la redundancia. En Gálatas, que ya no es Lucas, en Hechos, contando cómo arregló el asunto con los hermanos de Jerusalén, Pablo. En Gálatas, Pablo cuenta la misma historia de Hechos capítulo 15. Y él cuenta ya en sus palabras cuando subió a Jerusalén a cuadrar aquello de que no era necesario circuncidarse para ser salvo, sino creer solo en el Señor. Cuando él aclara, él dice: pero no había ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano de ¿quién? Del Señor. Fíjate, Pablo mismo reconoce el apostolado, digámoslo así, del hermano del Señor Jesús. Y no por ser hermano del Señor Jesús, sino porque había nacido de nuevo, había sido lleno del Espíritu Santo, había renovado su entendimiento con la revelación de las Sagradas Escrituras, y por eso ahora podía servir en esta altura de revelación para aclarar con Pablo las cosas que sí eran necesarias o no necesarias para darle a los discípulos para que la siguieran. ¿Están aquí, mis amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Bien. Y Santiago redondeó la cosa, que es el mismo Jacobo, escribiendo una carta. La carta de Santiago, la epístola a Santiago. En esa epístola quiero que mire la altura, como ya lo vimos, con que Santiago se refiere a su relación con la Trinidad, respetando también la relación biológica que tuvo con el Señor Jesús, Dios hecho hombre. Entonces él se identifica, entiéndase Santiago, Jacobo. Santiago, ¿siervo de quién? De Dios. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Miren que él no dice y Chucho mi hermano, no, él entiende, hay un respeto tremendo y profundo, porque solo imagínese si Santiago escribió el capítulo 3 de Santiago, que habla sobre la lengua mal usada.
Si alguien se arrepintió de haber usado mal la lengua fue Santiago, porque teniendo al Señor Jesús ahí al lado, siendo Dios, imagínense, además de todo lo que dijo, lo que por lo menos nosotros sí conocemos que dijo: ándale, váyase a conocer usted a sus discípulos. Ahora Santiago, nacido de nuevo, con mente renovada, puede escribir una carta para animarnos, como la vimos versículo por versículo ya entre nosotros. Pero él empieza la carta diciendo así: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo del Señor, comprado por su sangre, no fue por influencia, no fue por rosca. Y le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Él, recuerden que fue muy influyente en la iglesia judía cristiana, no en los judíos, sino en la iglesia judía cristiana. Recuerden que de los dos pueblos el Señor hizo uno. El Señor hizo un pueblo de los judíos que nacieron de nuevo y de los gentiles que nacieron de nuevo, formando el nuevo Israel, porque ya rompió la pared que nos separaba, haciendo un solo pueblo para él. Entonces Santiago le escribe a los que están dispersos en medio de tanta persecución que hubo en aquel siglo. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí, hermanos? ¿Está claro? ¿Por qué estamos hablando de esto? A ver, acordémonos. Porque todos tenemos familia, cercana o lejana. Y si nosotros hemos sido plantados como luminares en medio de nuestra familia, si somos realmente nacidos de nuevo y renovamos el entendimiento y nos dedicamos a esto, tarde o temprano muchos de nuestros familiares a los pies del Señor llegarán. Y no solamente llegarán para ser salvos de banca, sino que llegarán para ser personas que realmente hagan avanzar en esta generación la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Otro hermanito, Judas. Este Judas no tiene nada que ver con los apóstoles iniciales. Este Judas es hermano biológico del Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la misma carta y porque así lo han venido diciendo los cristianos serios desde hace 2000 años. Y este es el caso específico. Judas escribe ni siquiera es una carta con muchos capítulos, es solo un escrito corto que no creo que alcance a ser, creo que son como 25 versículos, si alguien se fija. Entonces, este Judas, también hermano del Señor, de los que en 1 de Corintios 9:5 también estaba casado, de los que en Juan capítulo 7 no creía en el Señor, pero de los que sí están en Hechos 1:14 esperando la llegada del Espíritu Santo, de los que están en Hechos 2 recibiendo esas lenguas que los llenaron de poder para predicar el Evangelio. Este Judas escribe años después esta carta y se identifica de igual forma: siervo de Jesucristo. Y ahora sí dice: ¿hermano de quién? De Jacobo, porque aquí entre seres humanos estamos al mismo nivel. Pero no se atreve ni a decir: y hermano del Señor, como para que la carta tuviera mayor empuje y mayor influencia. No, él con altura dice: soy siervo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, el de la carta del lado, ¿cierto? Y escribe a los llamados. Diga conmigo: llamados. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús? Son muchos los llamados y pocos ¿qué? Muy bien, a los llamados. Nosotros estamos llamados a los llamados. Ocupémonos como llamados de edificar a los llamados, que los que aún no son creyentes y son de nuestra familia, tarde o temprano, si Dios lo quiere, serán ¿qué? Llamados. Entonces dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en el Señor Jesucristo. Entonces quería aclarar eso acá en la introducción, para en las siguientes 2 horas que vamos a estar acá, compartirles lo que realmente venía a compartirles hoy. Mira el dedo, dígale: ay, 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 y empiecen a mirar el reloj. Muy bien. También iba a dejar, por el afán de querer seguir compartiendo, esta parte final del capítulo 4, pero una persona muy apreciada me hizo caer en cuenta el tesoro que hay ahí. Recuerden que estamos en el Evangelio de Juan. Todo esto que aclaramos son apéndices de lo que venimos viendo en línea recta en el Evangelio de Juan.
Veníamos hablando de que en el capítulo 4 el Señor está hablando con una mujer de Samaria. Veníamos hablando de que esa mujer de Samaria, luego de nacida de nuevo, trajo a casi todo el pueblo de los hombres a que escucharan la palabra del Señor. Veníamos hablando de que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que Él tenía una comida que ellos no conocían, que era hacer la voluntad del Padre. Veníamos hablando de que el Señor Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en los de su casa. Ya eso lo aclaramos. Y efectivamente ya también vimos que en su tierra no pudo hacer muchos milagros, pero sí hizo algunos. Dice que no hizo muchos milagros, pero sí por lo menos nos llama la atención este que hizo y que está allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Él había estado en una fiesta en Jerusalén, no estamos hablando de la fiesta de Caná de Galilea, que era un matrimonio, sino que esta es una fiesta religiosa de los judíos. Y habían empezado a mirar las cosas que el Señor Jesús hacía. Claro, los paisanos lo vieron y dijeron, wow, pero este no es el carpintero. Ellos venían hablando desde Jerusalén así mientras regresaban al pueblo. Pero, además, también vimos en el capítulo 2 que el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Y como los chismes, al igual que las noticias, vuelan, ya en Galilea se sabía de estas cosas. Ahora, ¿por qué se sabía? Porque había algunos reporteros allí, dice, porque también ellos habían ido ¿a dónde? A la fiesta. Específicamente aquí se está hablando de la fiesta en Caná de Galilea. Entonces miren lo que va a narrar el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspira a Juan el Evangelista. Y dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. O sea, el Señor Jesús nació en la tribu de Judá, nació en una familia de la tribu de Judá, y Él le dice a esta mujer, sí, ¿qué vamos a hacer? A mí me dio porque la salvación viniera del pueblo judío. Sin embargo, aunque era aparentemente cerrada la puerta para los gentiles, el Señor Jesús siempre sabía, como es Dios, que la puerta para nosotros los gentiles estaba abierta. Vamos a suponer que este oficial del rey era gentil. Todo apunta a que sí. Entonces, este hombre, un oficial del rey, diga conmigo, el oficial del rey, le pasa lo que le pasa a toda persona en sus casas. Tenía un hijo enfermo. El hijo estaba enfermo. ¿Cuántos no hemos tenido los hijos enfermos? Y a veces bien graves. El Señor los ha sanado. Que no seamos agradecidos es otra cosa, pero que el Señor nos ha ayudado con sus milagros toda la vida. Entonces, estaba allí este oficial del rey, y él sí, miren que aunque no había mucha fe en los de Galilea y en los de su pueblo y en los de su casa, en ese momento, en este hombre sí había fe. Este hombre oficial del rey práctico dijo, me tengo mi hijo enfermo. Seguramente lo había llevado muchas veces al médico. Tal vez era una enfermedad de esas largas que llevaba mucho tiempo con ellas. Y escucha hablar del Señor Jesús. Él no se puso a pensar si él era carpintero, si le había hecho un mueble, si no le había entregado un nochero, si era muy demorado. Él se puso a pensar, nadie hace esas señales si Dios no está con él. Yo sí voy a acudir. Y había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo ¿estaba qué? ¿Estaba qué? Enfermo. Ya van a ver para dónde vamos. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, quiero que sepas que hay personas que sí están dispuestas a creer. El Señor Jesús ha preparado sus corazones. Recuerden que allá, la vez pasada vimos que el Señor Jesús habló acerca de la gente que está lista para recibir el Señor. Dijo así, alcen sus ojos y miren, la cosecha ya está ¿qué? Lista. Cuando el Señor Jesús en cada generación dice eso, la cosecha está lista, no es que toda la generación de seres humanos de ese año está lista para ser cristiana, pero sí hay una parte de esa generación que va a conocer del Señor. Por ejemplo, en esta generación, usted y yo somos de esta cosecha de esta generación. Así como en Samaria, hace 2000 años, todos esos que creyeron en el Señor Jesús y lo obligaron a estarse 2 días con Él, allí en Samaria, eran personas que nacieron de nuevo y de esa generación fueron salvas, así como usted y yo somos salvos. Entonces, nosotros nos tenemos que dedicar a los que sí están listos. A veces estamos hablándole a la gente que todavía no está lista, pero nosotros debemos obrar con inteligencia y mirar de esos
todos, ¿cuántos, muchos de esos si el Señor nos está entregando? Tal vez usted siempre ha dicho, ay, qué rico que mi tía llegara al Señor. Y se le dedica a la tía, día, noche, a la tía, a la tía, a la tía. Y por lo tanto ahí por allá un sobrino bien perdido, usted dice, no, he perdido, no. Y en una sola reunión, en un solo momento que encuentra con usted, ese sobrino, esa sobrina queda impactado por lo que usted está diciendo por parte del Espíritu Santo, y cambia, y empieza a cambiar, y usted todavía preocupado por la tía. ¿Sí me hago entender? Uno debe buscar la moneda donde le perdió, no donde no le ha perdido. En ese caso, usted y yo tenemos que ser sabios y no obrar con el corazón, sino con la razón de mente de reino. Este hombre, dice, oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea y vino a él, no a burlarse del Señor Jesús o a decir, no es el carpintero, su madre son entre nosotros, y sus hermanos son aquel y aquellas dos sus hermanas. No, él vino con sumo respeto y dice, vino a él y y le rogó, recuerde mi hermano y mi hermana que Dios a nosotros no nos debe ¿qué? Nada, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros porque Él ya nos lo regaló todo en Cristo Jesús. Pero él, sabiendo que no tiene derecho a nada, por eso va y le ruega y le dice, Señor, descienda y sane a mi hijo, que el muchacho está a punto de morirse. Esa es la actitud correcta de un hombre o de una mujer de fe. Él todavía no tenía muy claro en quién poner la fe, pero la puso completamente en ese momento en el Señor Jesús. Este oficial vino a rogarle a la persona correcta. Nosotros debemos enfocarnos en rogarle a Dios, porque Dios es la persona correcta. Cristo Jesús es la persona correcta para rogarle por todo lo de nosotros. Como Jesús venía medio asado por la incredulidad de aquellos, entonces él le contesta inicialmente brusco, mire y verá. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Si este señor fuera cismático, este oficial del rey, empezando porque es oficial del rey, lo manda a arrestar o alguna cosa, ¿cierto? ¿Cómo le habla a la autoridad así? No, él tenía un problema y necesitaba solucionarlo. Él no estaba ahora como para llenarse de mimos, como para decir, ay no, me trató como muy mal. Este hombre es de la misma escuela de la mujer sirofenicia. En esa universidad de la Sirofenicia le enseñaron a que no importa lo que le dijeran, ella tenía que sacar lo que necesitaba. Recuerden que el Señor Jesús, cuando la Sirofenicia se le acerca, le dice, Señor, mi hija está endemoniada en la casa, que si me la puede sanar. Y el Señor Jesús otra vez le dice, es que la comida es para los hijos y no para los perros. Imagina, señora, donde fuera bien cismática. Le dice, ay, me dijo perra, ay no, qué señor tan horrible, ay no, qué tipo tan fuerte, tan brusco, dice que el Hijo de Dios, y se va para la casa y se le queda la hija endemoniada. Si este se va para la casa, se le queda el hijo enfermo. Él le dijo, ah no, señor, tiene toda la razón, si usted dice que perra soy, en el sentido canino de la palabra, ¿ok? En el sentido canino de la perra soy, y si quiere le ladro, pero por favor sáneme la niña. El Señor Jesús ante esta gente se baja. Y a la mujer sirofenicia le dijo, ah no, así cual, no, con usted no se puede, vaya, su hija está, ¿qué? Sana. A este hombre, entonces Jesús le dijo, si no viene, entonces él pone la fe en Jesús, y el oficial del rey le dice al Señor, le dice, Señor, venga. Los que dicen que usted es un carpintero son otros, los de su familia, son hermanos suyos. Pero yo sí creo que en usted hay algo distinto, ¿cierto? Me hace un favor, venga, descienda antes de que mi hijo ¿qué? Se me muera. Señor, yo no vine a discutir con usted. El que discute con usted la tiene perdida. Este también puede haber dicho, yo soy un hombre, yo sé que con la autoridad no se discute, hágale, sí, una cantidad de gente, pero yo sí le creo, conmigo cuente. Yo no vine a pelear sino a pedir. No vaya al Señor a pelear, Señor, usted sabe que llevo tantos años en esto, siéndole fiel, siéndole leal. ¿Sí se acuerda? Un tipo que oraba así, Señor, ayuno 2 veces al mes, doy el diezmo de todo, y no soy como aquel que ni diezma, ni viene 2 veces al mes, ni ayuna, no sabe ni qué es ayuno, si es con H o sin H. No, al Señor Jesús lo mueve otra cosa, no lo que tú hagas, sino cómo te le acercas. Y entonces el Señor Jesús cambia y dice, ve, ¿tu hijo qué? Vive.
Entonces no falta con que no es suficiente con que el Señor Jesús sea Dios. ¿O no es Dios? ¿O no es Dios? Sin embargo, en Galilea, en su pueblo, no pudo hacer muchos ¿qué? ¿Porque Él no fuera Dios? No, porque la gente ¿qué? No creía. Rayos. Porque la gente no creía. Entonces Jesús le dijo: ve, tu hijo ¿qué? Vive. Y mire lo que dice: ¿y el hombre qué? Creyó. Pero creyó ¿qué? La palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Miren que ya no dijo: pero venga, de todas formas, baje y tóquelo. No. Él sabe que lo que el Señor Jesús le dijo ha sido ¿qué? Hecho. Lo que digas, dice, te será ¿qué? Hecho. Él no se pone a decir: pero venga, es que yo soy un oficial del rey, soy una persona muy importante, porque es que a veces nos mata el estrato, ¿sí o no? O a ver, nos mata el estrato por subidos, o nos mata el estrato por bajados, porque dice: ay no, yo no soy digno de que entres en mi casa, no, yo no soy nadie, no soy ni oficial, nada soy del rey. No, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Lo que se hace es acepción de fe. Ve, tu hijo vive. Es interesante, volvamos al tema, de que si este señor es gentil, suponiendo que este oficial del rey es gentil, 99% creyendo que sí, entonces aquí encontramos que el Señor Jesús, como vamos a ver más adelante, está recogiendo ovejas que no son del redil judío, también, porque la salvación es ¿para quiénes? Para todos. Vendrá de los judíos, pero la salvación es ¿para quién? Dígalo, ¿para quién? Para todos. Ojo, no vaya a hacer acepción de personas. No vaya, usted ya como nacido de nuevo, usted ya como nacida de nuevo con mente renovada, decir: a este sí le hablo, a este no le hablo, a este sí le hablo, a este no merece que le hable, este no es de la corriente mía, este no es del estrato mío, este no es de la religión mía, este no es de lo mío. No, jamás. Dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y entonces el hombre se fue. ¿Por qué? Porque Dios viene generación tras generación recogiendo gente para llenar la nueva Jerusalén. Pero volvamos al momento espaciotemporal de este hombre hace 2000 años. Porque esta no es una historieta, esta es una historia. Esto es real. Dice: cuando ya él descendía, el oficial del rey, sus siervos, tenía siervos, una persona importante, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: ¿tu hijo qué? Tu hijo vive, no se murió nada, no se murió nada. Él se asombró, no, porque él ya sabía que el milagro estaba ¿qué? Hecho. Él no tuvo necesidad ni de que el Señor fuera, ni de él verlo. ¿Por qué? Porque así es la palabra del Señor. Dice el Salmo 107, verso 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así dice. Entonces, nosotros hemos nacido en un sistema religioso, voy a hablar del evangélico nomás, en la cual se nos ha hecho creer falsamente de que el Espíritu Santo sí nos ha sido dado por medida. Y Juan 3:34 dice que el Espíritu Santo no nos ha sido dado por medida, sino completo a cada uno de nosotros. Pero fuimos levantados en una especie como de caudillismo, en la cual si el líder no es el que toca al enfermo, no se sana. Que si la persona no va y lo hace, entonces no es. Aquí vemos la fe pura. Esto es fe pura. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: ¿tu hijo qué? Vive, tu hijo vive. Él, que tenía ya el milagro en la mano, caminando y saltando, su hijo sano. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea que ya sabemos que sufría. ¿De fiebre qué? Alta. El tipo tenía por ahí, su hijo pasaba de 40 de fiebre. Qué chisme, pero tenía fiebre. Pero bueno, ya tengo el milagro del Señor, el milagro temporal, porque este niño lo dejó la fiebre. Bueno, tampoco dice que era un niño, el hijo. Pero de todas formas, ahora reposa entre los muertos, ¿o no? Todos desde hace 2000 años reposan entre los muertos, ¿o no? Entonces, ¿yo qué me gano
con hacer énfasis en las cosas temporales, tener que comer, que beber y que vestir. Sí, es muy importante, a mí también me gusta vivir bien. Pero, ¿qué me gano con tener todo lo temporal aquí en mi generación? Carro, casa, beca, finca, viajes, todas esas cosas detrás de las cuales la gran mayoría de los púlpitos andan enseñando relativamente mal, porque el Señor Jesús dijo que esas cosas nos llegarían, ¿por qué? Por añadidura, que nos dedicáramos a buscar primeramente su reino y ¿qué? Y su justicia, que esas cosas nos serían ¿qué? Añadidas. Entonces mire bien, él ya tiene el milagro, su hijo ya está sano, ya le funcionó, pero él sabía que le faltaba algo, porque muchas personas reciben milagros de Dios pero no están con Dios. Muchas personas reciben milagros de Dios pero no están con Dios. Entonces este señor entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo ¿qué? Vive, tu hijo vive. Más calmado este hombre reflexiona. Yo creo que nosotros, desde que empezamos en el Señor, cada uno de nosotros podemos contar un sinnúmero de milagros que nos ha ocurrido. Dios nunca nos ha quedado mal en las cosas temporales. Que se demore un poquito, bien, carpintero es, pero el asunto es lo siguiente: que esas cosas lleguen tarde o temprano, no nos las llevamos. No nos las llevamos porque nada hemos traído a este mundo y nada, ¿qué? Nada nos hemos de llevar, absolutamente nada. Pero lo que el Señor Jesús vino en el 3:16 de Juan es a traerme vida, ¿qué? ¿Vida qué? Eterna. Entonces este hombre más calmado ahora reflexiona sobre lo eterno. Y entonces, teniendo a su hijo ya sano, la situación arreglada temporal, se ocupa en lo eterno y empieza a pensar con diligencia que esa petición de salud estuvo bien. Pudo haber llegado con una de mercado y también se lo hubiera dado el Señor, se lo hubiera enviado a través de alguien, así fuera un cuervo. Él pudo haber tenido muchas cosas temporales, mejorar inclusive de cargo delante del rey, etcétera. Pero él no se podía quedar solo con la ñapa. Él quería el paquete completo. Y reflexionando en eso, porque los milagros a nosotros nos deben poner a reflexionar. No cuál es el milagro que sigue, sino, wow, si el Señor hace esto aquí en la temporalidad, yo ¿por qué no puedo dedicarme a creer en la eternidad y en lo que Él realmente sí vino a traer? Y miren lo que dice la Escritura, dice: ¿y creyó quién? Él, el funcionario del rey. ¿Con quién? Con todos los de su casa. Todos los de su casa también llegaron a los pies del Señor, como el carcelero allá en Hechos 16. Cuando después de haber sido golpeado Pablo con Silas, los meten en el calabozo, allí empiezan a cantar, hay un terremoto, la celda se abre, el carcelero se va a suicidar porque creyó que los presos le habían volado, ellos le gritan: no te mates, todos estamos acá. Entonces él va y les dice: ¿qué he de hacer? Y él les dice: cree tú y serás salvo tú y ¿qué? ¿Y todos los de qué? Todos los de tu casa. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Entonces yo sé que estamos hablando sobre lo eterno. Hemos hecho énfasis, vamos a seguir haciendo sobre el reino de Dios y su justicia, que es lo eterno, lo que nadie ni nada nos puede quitar. Pero sí debemos tener una actitud sana y fresca en cuanto a las cosas temporales también. O sea, al Señor Jesús yo me le puedo acercar creyendo y hablándole completamente de todo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hace poco les compartí a la gran mayoría que vino un profeta y nos dijo que venían 7 años de vacas gordas. ¿Se la conocen o no? Si no, me la piden, que con mucho gusto se las doy. Y lo que quiero decirte es que eso también hay que apreciarlo de parte de Dios. Porque yo, para que un hijo enfermo en la casa, si lo puedo tener, ¿qué? Aliviado. Yo no decía: ay, no, la enfermedad viene de Dios. No, también le puedo decir a Dios: Dios, esta es de las del tipo de Pablo, después de orar 3 veces no se la quitas, o sigo. ¿Cierto? Yo puedo hablar con el Señor. Señor, esta privación financiera que hay en mi casa, ¿es de las que me muero de esto o puedo pedir de eso? Sí me estoy haciendo entender. A mí estas cosas no me pueden apartar de Dios, pero tampoco las puedo menospreciar. Entonces, en ese orden de ideas, dice: y creyó él con toda su ¿qué? Su casa. Aquí tenemos un hombre con el viaje completo, con lo temporal en el bolsillo, que era la sanidad de su hijo, en este caso, y con lo eterno en el otro bolsillo, que era tener vida ¿qué? Eterna, que es para siempre. Como les dije, este muchacho que se sanó, se murió. ¿Cómo nos vamos a morir todos nosotros? Somos gente que nos estamos muriendo biológicamente, hablándole de Dios a gente que se está muriendo biológicamente. Somos parte, somos uno
una persona de los 7.000 millones de personas que hoy están en el planeta que pueden morirse en cualquier momento. ¿Qué tenemos comprado? Nada. Pero lo que sí podemos tener seguros es que lo que el Señor compró con su sangre preciosa, que es vida eterna, la tenemos. Y también podemos tener esta clase de cosas, porque al Señor Jesús lo impresiona nuestra fe. Miren que él, bravito y todo, según yo, como venía, cuando este hombre dijo, no, venga, baje, tranquilo, yo necesito eso, yo no vine a pelear con usted, no vaya a pelear. Cuando usted vaya al Señor, dígale, Señor, paz, peace, peace. Yo no vengo a pelear con usted, vengo más necesitado, Señor. Hay una fiebre que nos está matando en la casa. Hay unos problemas que nos están matando en la casa. Descienda y tóquenos, o por lo menos mande que se haga. Cuente conmigo para creer. Eso es lo que necesito, no más. La actitud correcta. Entonces, como ven, no podíamos dejar pasar este pasaje de manera pasajera. Y dice Juan, el evangelista, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. 2 cositas hizo en su tierra. Una medio cerquita, en Caná de Galilea, que fue el vino en agua. Y aquí quitarle la fiebre al hijo de un funcionario del rey. Pongámonos en pie, vamos a orar. Yo creo firmemente que el Señor Jesús va a nuestras casas. Él está en todas partes. Pero sí quiero que cuando Él llegue a mi casa se sienta como en casa. La casa del Señor Jesús se llama fe. La fe en Él. La fe en la cual no hay nada imposible. Yo no quiero que en el comedor de mi casa el Señor encuentre una conversación como esta. Ay, ¿será que el Señor sí puede? ¿Será que el carpintero de Galilea puede? No, que encuentre más esta conversación. El Dios de toda la humanidad, del universo y de lo que hay a su alrededor, está con nosotros. O sea, que el Señor Jesús llegue a la casa y diga, aquí este es terreno para hacer milagros, pero es que aquí se me salen los milagros del bolsillo. Sí. No que entre a su casa y encuentre diciendo, no, es que ese marido mío no se va a arreglar. Eso no es fe. No, es que esa mujer mía sí. Eso no es fe. No, es que esos hijos míos como tan... Eso no es fe. No, es que ese papá y esa mamá mía no sé cómo han durado, cuándo irán a separar. Eso no es fe. Eso no es fe. Ay, no, ya le salió un granito en la frente a fulanito. Ay, eso le va a caer la cabeza. No, eso no es fe. Eso no es fe. Ay, que hay un cerro de facturas ahí. Eso no es fe. Eso no. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. O sea, Dios se merece toda nuestra fe. Ninguna incredulidad. O sea, yo no quiero que cuando el Señor llegue a mi casa no pueda sanar ni una gripa. Que porque antes están las dudas. Pero eso nos toca trabajarlo a cada uno de nosotros. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestra familia? Estamos transmitiendo a nuestra familia. ¿Cómo queremos nosotros que el Señor llegue a sus vidas si somos nosotros el ejemplo y nos mantenemos dudando o peleando o discutiendo o bajar a la situación de ellos en medio de sus incredulidades? No. Este señor anónimo, funcionario del rey, es un gran ejemplo. Y puede que la salvación venga de los judíos, pero la fe en Jesús sí viene de todas partes. La fe en Jesús sí viene de todas partes. Vemos el pueblo gentil en este hombre respondiéndole, sí, Señor, creo que puedes, hazlo. Di conmigo, Señor, gracias por tu palabra bendita, que hoy nos recuerda que la familia en la que hemos nacido, que la familia que hemos procreado, que la familia en la cual nos desenvolvemos también tiene todo el derecho a ser salva. Y tú me has puesto como llama ardiente para alumbrarles el camino. Y tengo fe de que todos llegarán. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.